Doctor, lo primero que le quiero consultar es, este DNU, constitucionalmente, ¿tiene condiciones para continuar estando vigente o tiene que haber una inmediata reacción, tanto del arco político como de la Corte Suprema, que ponga un freno? Bueno, constitucionalmente hay que hacer un doble análisis. Primero, desde el punto de vista del instrumento en sí mismo, no se ha acreditado la emergencia ni la urgencia. El principio general establecido en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional es que el Poder Ejecutivo tiene prohibido, vedada, el dictado de normas de naturaleza legislativa. Excepcionalmente lo podría hacer por razones de urgencia y emergencia, con un limitante en cuanto a las materias. Claramente no se ha acreditado ni la urgencia ni la emergencia, porque además este decreto dicta normativas de naturaleza permanente y no transitoria, como debía ser un DNU. Y en definitiva es demostrativo que ya han pasado más de 2 meses desde el dictado del DNU. El Congreso estuvo sesionando y perfectamente pudo remitirse un proyecto de ley al órgano que naturalmente debe debatir y aprobar estas cuestiones, que es el Congreso de la Nación, para establecer modificaciones a la ley de contrato de trabajo, ley de alquileres y demás, y no se hizo. De tal manera que se perdió ese tiempo y la experiencia demuestra, en todo caso, que debió ser el Congreso el que a través del tratamiento de una ley ordinaria se debió debatir estas cuestiones. Y desde el punto de vista no ya del instrumento de la norma en sí, sino ya del contenido, es decir, lo que tiene en la sustancia este DNU, claramente tiene todas unas regulaciones regresivas, es decir, que van a contramano de todo el sistema internacional de derechos humanos que establecen el principio de progresividad y no regresividad, y en materia de derechos económicos, sociales y culturales, toda la normativa que se dicta tiene que ir siempre beneficiando a los sectores más vulnerables y nunca perjudicándolo. De tal manera, todo lo vinculado a la derogación de ley de góndolas, todo lo vinculado a la derogación de ley de abastecimiento, ley de contrato de trabajo, regímenes especiales como el teletrabajo, trabajo agrario, todo lo vinculado a los servicios esenciales, en definitiva, van a contramano, chocan frontalmente con todo el sistema constitucional y convencional, sobre todo el sistema internacional de derechos humanos, y en definitiva ya empieza a verse que la jurisprudencia, no solamente en el mes de enero, los tribunales de feria, tal es así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Trabajo en un tribunal de feria ya resolvió una apelación en cuanto al fondo, todo lo vinculado al capítulo 4, vinculado a la modificación a la ley de contrato de trabajo, que esto ya está en la Corte para ser resuelto, y distintos jueces federales y jueces nacionales vienen dictando medidas cautelares, suspendiendo ya diversos artículos del decreto de necesidad de urgencia. Doctor, vamos a tratar de explicarle a quienes nos están viendo ahora, al común de la sociedad, cómo nos impacta esto directamente, ¿no? Porque hay un planteo de inconstitucionalidad de todo el DNU, que lo ha hecho el gobernador de La Rioja, Quintela, y después, tal como usted lo señalaba, hay distintos planteos, por ejemplo, la CGT sobre la cuestión de la reforma laboral, hay planteos sobre la cuestión de las prepagas, de hecho hay un amparo aquí en Río Cuarto y demás. Pero lo que está definiendo este DNU, entre otras cosas, yo voy a poner algunos ejemplos puntuales para que usted nos ayude a explicarlo, es, por ejemplo, le libera a las prepagas que pongan el precio que quiera, desregula leyes laborales solamente con esa firma del decreto. Ayer ocurrió algo muy particular. A partir de lo que sucedió con lo que habilita el decreto, se redujo el piso en el que vos podés cobrar las asignaciones familiares. Es decir, vos cobrabas las asignaciones familiares si ganabas hasta 2 millones de pesos. Ahora, si ganás hasta 1 millón de pesos, podés cobrar la asignación familiar. Después no. Dejás de percibir las asignaciones familiares. Esto, a ver, cuando uno habla del DNU, no es una letra, no es que esto va a un libro que se pone en una biblioteca. Esto te afecta todos los días, ¿no? Esto tiene impacto diario sobre un montón de materias. Ley de alquileres, perdón. Ley de alquileres, claro. Porque para dar otro ejemplo, como bien vos señalabas, en materia de alquileres, los plazos pueden ser libremente pactados, es decir, no se pueden cobrar en dólares. Se puede cobrar en dólares. Aquel que es propietario puede exigir cualquier garantía y no la que estaba establecido en el Código Civil y Comercial. Es decir, toda una serie de regulaciones que a la persona se ve desprotegida, se aumenta su situación de vulnerabilidad,
se quita derechos, porque esto es importante analizar. Hay restricciones o directamente quita de derechos que son constitucionales y que tienen una suerte de estabilidad en nuestro sistema. Bueno, a partir de este decreto de necesidad de urgencia, al ser regresivo, insisto, se quitan los derechos. Por eso tiene que haber una revisión. Ya existe una revisión y un control judicial, que es muy sano, que así sea. Claramente la jurisprudencia ya va dando señales, no solamente la jurisprudencia nacional o federal, sino también va a ser sujeto a revisión a la jurisprudencia de la justicia ordinaria de cada una de las provincias. Porque el tema en materia de locación, el tema de derecho laboral, derecho previsional y demás, también es competencia ordinaria de la justicia de cada una de las provincias. Y por otro lado, que esta quita de derechos también tiene que ser motivo de control parlamentario. Indudablemente esto es lo que falta también, porque hace pocos días se constituyó esta comisión bicameral permanente de revisión de decretos de necesidad de urgencia y todavía ninguna de las dos cámaras se han expedido al respecto. Lamentablemente en nuestro sistema institucional no hay antecedentes que el Congreso haya rechazado un decreto de necesidad de urgencia. Solamente en 2 ocasiones la Cámara de Diputados del Congreso rechazó. Pero como existe una ley que establece que para que ser desaprobado se necesita el rechazo de ambas cámaras, con la aprobación de una de las 2 cámaras ya sería suficiente. Por eso, también es cierto que nunca ocurrió lo que ocurre ahora, ¿no? De un gobierno con tan poca representación parlamentaria y que ha decidido dinamitar cualquier posibilidad de vincularse con aquellos que pueden estar más cerca, ¿no? No hay antecedente en el sistema institucional y constitucional argentino de un decreto como este que haya modificado, derogado más de 300 leyes. Solamente nos podemos remitir a la época de Onganía, cuando a través de un bando se dejaba sin efecto el sistema constitucional. Indudablemente este decreto, con esa tamaña diversidad normativa, que no hay antecedentes, tiene que ser motivo de revisión. Porque no solamente establece regulaciones a normativa federal, lo que tiene que ver con la coyuntura económica, comercial o financiera, sino va en contra de normativa permanente, como por ejemplo el Código Civil y Comercial. De alguna manera, hasta este decreto de necesidad de urgencia podemos decir que implica una modificación constitucional encubierta, es decir, modifica o intenta avasallar todo el sistema constitucional. Por eso insisto acá, más tarde que temprano, es necesario no solamente el control parlamentario, sino también el de la Corte. Indudablemente, cada vez que pasa el tiempo, la Corte Suprema se ve más apremiada para resolver esta situación. Le quería consultar precisamente sobre eso brevemente, doctor. Uno sabe que la Corte es un órgano político, ¿no? Además de judicial, es un órgano político, que maneja tiempos políticos naturalmente, ¿no? Seguramente no era lo mismo resolverlo en enero, cuando Milei él mismo se definía como un rockstar, a una situación ahora donde naturalmente hay un estado de conflictividad y demás. La Corte tiene que resolver por el todo o por las partes. Es decir, tiene que ir resolviendo lo que le mandan los juzgados, puede resolver y decir este DNU es ilegal y se acabó la discusión. Depende la causa, depende el planteo, depende quién haya sido el legitimado, depende qué resuelva la Corte, si se puede expedir por el instrumento en sí o si puede expedir sobre alguna de las regulaciones concretas que tenga la norma. Pero ambas posibilidades están. Ambas posibilidades están, ya el tema está en la Corte y obviamente se requiere de un órgano político institucional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien no tiene un plazo para expedirse, es necesario que lo haga en forma urgente, a los fines de dar estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, porque indudablemente cada vez más, insisto, los distintos tribunales del país vienen declarando la inconstitucionalidad, vienen suspendiendo determinados artículos de este decreto de necesidad de urgencia que cada vez está más desacreditado institucionalmente y jurídicamente, y por lo tanto esto lleva necesariamente a que ya en forma inmediata la Corte se expida.
Muchísimas gracias, doctor, por este Gracias análisis. a ustedes. Un placer. El doctor Ricardo Muñoz, especialista en Derecho Constitucional y estado de debate sobre este decreto de necesidad y urgencia, así planteado por el propio presidente Javier Milei, y el impacto en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que es en todo caso la importancia, la relevancia que adquiere este mecanismo.